en nuestra clase de Biblia, de Nuevo Testamento, y ya ahora vamos directamente, ¿verdad? A nuestra parte del Nuevo Testamento, donde vamos a hablar de las cartas. Vamos a, vamos en este caso a hablar de las cartas apostólicas y las cartas universales, eh, que bueno, como ustedes saben, forman parte del Nuevo Testamento y que son importantes. Los hechos de los apóstoles, por el hecho de ser prácticamente la consecución del Evangelio según San Lucas, no lo vamos a poder porque obviamente no nos va a dar tiempo, el tiempo material no lo tenemos, de hecho las cartas ni siquiera las vamos a poder ver todas una a una. Vamos a hacer como una introducción. De todos modos, todos estos cursos los vamos a ir viendo cada uno por separado. Vamos a hablar de los hechos de los apóstoles en específico, vamos a hablar también de cada una de las cartas. Vamos a tener oportunidad también del Apocalipsis, aunque nuestra última clase va a ser Apocalipsis la próxima semana, y ya terminaríamos con el Nuevo Testamento. Aún así, vamos a retomar después, más adelante, en lo que es la profundización del Nuevo Testamento. Vamos a ver los hechos de los apóstoles. Recuérdense que los hechos de los apóstoles es una continuación del Evangelio según San Lucas, ¿ok? No es el Evangelio según San Lucas, obviamente porque el Evangelio según San Lucas termina específicamente como Evangelio, pero se sabe que el escritor de los hechos de los apóstoles es Lucas y es el que, digamos, prácticamente de alguna manera u otra, como que continúa su propio Evangelio, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las cartas. Vamos a hablar directamente de las cartas paulinas. ¿Ok? Las cartas paulinas, ustedes saben que se denominan paulinas porque son escritas por San Pablo. ¿Ok? Están las cartas paulinas y están las otras cartas que son atribuidas a otros escritores, como por ejemplo el caso de las cartas de Pedro, las epístolas de Pedro, la de Santiago, la de Juan, eh, la carta a los hebreos, que es una carta también desconocida, su autoría. Antiguamente se le llamaba carta de San Pablo a los hebreos, ya ahora se sabe que no es de San Pablo y simplemente se le dice carta a los hebreos. Hay diferentes cartas que tienen autorías diferentes, pero las paulinas tienen como su escritor o su autor a San Pablo, y estas cartas eh, prácticamente el hilo conductor es la misma teología de San Pablo. Por eso es que nos hemos dado cuenta de cuáles son las cartas auténticas de San Pablo, y cuáles son las cartas que se pensaba que eran escritas por San Pablo, y ya hoy se sabe que son escritas por alguno de sus propios sucesores, de los escribas de San Pablo, pero que no son escritas específicamente por él como tal. ¿Ok? Entonces, esas son las llamadas, eh, las cartas pseudo, ¿verdad? Como se llamaban, pseudo epigráficas. ¿Ok? Hay algunas que son auténticas y hay algunas cartas que son pseudo epigráficas que de alguna manera algunos le llaman también deuteropaulinas, porque son como de una segunda parte de San Pablo, que por lo tanto no es el mismo San Pablo específicamente que haya sido el escritor, pero se sabe que tienen la teología de San Pablo interna. O sea, tenemos temas que son de San Pablo, tenemos enfoques muy parecidos a los de San Pablo, pero tenemos un género literario muy diverso, tenemos unas formas de escritura que nos hemos dado cuenta de que no es específicamente de San Pablo. Por lo tanto, forman parte de la teología paulina, por eso se les denomina de San Pablo, pero no son tan auténticas como
las de San Pablo, que se llaman epístolas auténticas, como por ejemplo los romanos. La carta a los romanos es puro, puro San Pablo. Es la forma de escribir de San Pablo, son los temas de San Pablo. Eh, Específicamente la segunda a los Corintios también es una teología paulina muy fuerte. La epístola a los Gálatas también, la carta de San Pablo a los Gálatas, la de los Filipenses y la primera de los Tesalonicenses, que probablemente sea incluso la más antigua, a pesar de que la Biblia nos elenca eh, las diferentes, las diferentes cartas que parecería como si estuvieran escritas por orden. Sin embargo, la de Tesalonicenses es la que se supone que sea la más antigua. Tenemos también la epístola a Filemón, que también es de San Pablo, también muy de la teología de San Pablo, muy auténtica de San Pablo. Todas estas, el apóstol San Pablo fue escribiendo a todas esas comunidades misioneras que él fue eh, creando con la conversión. ¿Ok? Recuérdense que San Pablo hace una, ¿cómo diríamos? Una misión muy, muy fuerte, muy profunda en todo el Asia. Y fue creando comunidades, por ejemplo, en Roma, la comunidad romana, la comunidad en Corinto, la comunidad en Galacia, la comunidad en Filipo, la comunidad en Tesalónica. Y a cada una de esas comunidades él le fue escribiendo cartas de animación, cartas pastorales para animar a la comunidad, para orientar a la comunidad. Por eso cuando escribe a la comunidad reunida en Roma, le pone epístola a los romanos, ¿verdad? Porque es la comunidad reunida en Roma, eran los cristianos romanos, los cristianos de Roma. Cuando escribe a los corintios, es la comunidad que él había fundado en Corinto, en Grecia. A los gálatas en Galacia, también en Grecia, él les escribe después de haber creado la comunidad. Le escribe también a los filipenses, que son la comunidad que él había creado en Filipo, y en Tesalónica, a los tesalonicenses. ¿Ok? Entonces, de esa manera fue creado. Y después hace estas cartas, como por ejemplo Tito, Timoteo, Filemón, que son ya cartas muy específicas, muy para personajes, ¿verdad? Determinados, que no son las llamadas cartas universales, porque las cartas universales es para todos, ¿ok? Aún escribiendo a la comunidad de Corinto, pero es para todo aquel, ¿verdad? Que escuche la palabra, que es palabra de Dios, obviamente, por inspiración de Dios, que San Pablo le va a escribir. Sin embargo, son universales porque es aplicable a todos. Sin embargo, las cartas personales, que son la de Filemón, Tito, Timoteo, son cartas que a pesar que tengan un valor universal, son dirigidas a personas, ¿verdad? A creyentes cristianos específicos que él encontró durante el proceso de evangelización, de misión, ¿verdad? Muy bien. Se supone que estas cartas hayan sido escritas, en cuanto a la fecha, hayan sido escritas más o menos alrededor de 20 a 25 años después de la muerte de Jesús. O sea, Jesús muere, Jesús resucita, los apóstoles se van a evangelizar por el mundo, a los diferentes lugares, y después de alrededor de unos 20 a 25 años de haber fundado las comunidades, se empiezan, ¿verdad?, a escribir estas cartas y a enviarlas. Estas cartas obviamente se fueron guardando los originales, algunas de ellas obviamente se perdieron porque en la Biblia no tenemos
todas las cartas que San Pablo escribió. Tenemos solamente estas que están en el Nuevo Testamento, que son escritas por San Pablo, pero que de una manera u otra podemos entender que no son específicamente las únicas que haya escrito San Pablo en toda su vida. Sabemos que habrán cartas que se hayan perdido, habrán cartas que de alguna manera u otra no se transmitieron de generación en generación y por lo tanto se olvidaron de su existencia y al final pues se perdieron. Sin embargo, estas cartas sí permanecieron y fueron las que eh, se mantuvieron como tradición de la iglesia hasta el punto de formar parte de la Biblia por la inspiración que tenía. Entonces, estas son las epístolas auténticas, pero acuérdense que San Pablo, podemos decir que en cuanto a cartas, o sea, asignadas a él, incluso las pseudo paulinas, que son aquellas que se supone que tal vez no escribió San Pablo, pero sí fueron iluminadas por la teología de San Pablo. Tal vez algún sucesor suyo, tal vez alguien que le puso el nombre y la autoría de San Pablo, porque conocía muy bien a San Pablo, porque sabía muy bien su doctrina, porque tal vez fue incluso encomendada por él, ¿verdad? Alguno de sus escribas, tal vez él les pidió como que escribieran a estas comunidades y bueno, ahí encontramos esas cartas que tienen la autoría de San Pablo, pero que no son específicamente tan fiel el hecho de que sean de San Pablo. Em, entonces tenemos las epístolas, en las 13 de San Pablo son la carta a los romanos, la carta a los corintios 1 y 2, a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los efesios, la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, la carta a los tesalonicenses, la 1 y la 2, la carta a Timoteo, la 1 y la 2, la carta a Tito y la carta a Filemón. ¿Okay? Entonces, Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. Son las 13 cartas que nosotros sabemos y asignamos a San Pablo. De estas epístolas, 4 son personales: Filemón, Tito y las 2 de Timoteo, mientras las otras son colectivas, llamadas colectivas o universales, porque son ya para un grupo más grande de personas. ¿Ok? O sea, que no están dirigidas a una, sino que están dirigidas a una comunidad. ¿Qué pasa con la epístola a los hebreos durante muchos años? No sé si algunos de ustedes tal vez, yo creo que sí, porque yo no es que sea tan viejo y sí me recuerdo de esto, ¿eh? Así que yo pienso que también algunos de ustedes se recordará. No tienen que ser tan viejos para recordarse, ¿eh? Porque es algo que fue muy, muy usado, mm, alrededor de, yo diría que 20 años atrás o tal vez un poquito más, pero no tanto, no tanto. Cuando leíamos en la iglesia lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, seguramente ustedes se recordarán muchísimo de eso, porque yo me recuerdo cuando leíamos la carta a los hebreos, que ya después se mandó a quitar la parte de San Pablo a los hebreos, ¿ok? Y se llama Epístola a los Hebreos. Tradicionalmente se llamaba una carta paulina, se decía que era de San Pablo a los hebreos. Y por eso es que se decía lectura de la carta de San Pablo a los hebreos. Sin embargo, los estudiosos bíblicos de la actualidad nos aclaran que el autor no es propiamente San Pablo. De hecho, en su texto no se indica ni el remitente ni los destinatarios. Más o menos en torno al siglo III, Orígenes, que es un gran teólogo del siglo III,
Dijo que la mentalidad era de San Pablo, pero la pluma solo Dios lo sabe, decía Orígenes. ¿Por qué? Porque sí la mentalidad es de San Pablo, pero la pluma, quien lo escribe, no es exactamente de San Pablo. Se nota un rasgo paulino, se nota alguien que ha, de alguna manera u otro, ha sido discípulo de San Pablo, pero no es exactamente San Pablo, y de eso estamos muy claros. Eh, por eso es que llamamos a la carta a los hebreos, ¿verdad? Y es una carta inspirada, es una carta como palabra de Dios, porque es también forma parte de la Biblia, pero no es exactamente eh, una carta de San Pablo. ¿Cuál es el objetivo de las cartas? Bueno, el objetivo de las cartas es sobre todo dar instrucciones a los cristianos, ¿verdad? Cómo comportarse, cómo responder a situaciones, por ejemplo, de la Iglesia Universal. Algunas son para dar ánimo también a las personas que viven en estos lugares, ¿verdad? En estas comunidades cristianas que están siendo perseguidos. En algunas ocasiones, como por ejemplo la carta a los Gálatas y la segunda a Corintios, San Pablo sale con un carácter un poquito rudo, a veces duro, difícil, porque tiene que reprender también como apóstol y reprende a las comunidades. No sé si recuerdan una de ellas, donde habla incluso del vino que se toma en las celebraciones, no es como ahora, ¿verdad? Que la comunión es intentando en vino y tal, sino que había un compartir de pan ácimo con vino, lo cual muchas veces las comunidades, ¿verdad? Sin darse cuenta, se exageraban un poquito en cuanto al vino y tal, y bueno, se recordarán también las reprimendas, ¿verdad? Que hacía San Pablo cuando reprimía, ¿verdad? De alguna manera regañaba a las comunidades por hacer mal uso de las celebraciones o de alguna situación en particular. En otra, por ejemplo, como los filipenses, agradece el hecho de estar allí, de haberlos acogido, de haberle dado estancia y tal a él como apóstol. Eh, las otras que son llamadas pastorales, la primera y segunda de Timoteo y la de Tito, es sobre todo, y se llaman pastorales porque están enfocadas específicamente en cómo se organizaba la iglesia. ¿Ok? La organización, por ejemplo, ahí vemos lo que son los obispos, los presbíteros, los diáconos. eh, y bueno, pues por eso se les llama cartas pastorales, porque nos habla del pastoreo, o sea, de la organización jerárquica de la iglesia. Eh, Además de estas, se supone, como le decía anteriormente, de que San Pablo escribió otras cartas, pero de alguna manera u otra no tenemos exactamente, no tenemos una, una clara distinción de qué tipo de carta era, eh, dónde están esas cartas, dónde se guardaron, de eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que no fueron estas las únicas que escribió él. Porque de hecho, si ustedes van a Primera de Corintios 5:9, busquemos ese texto bíblico porque creo que es muy importante que lo leamos juntos. Busquen en sus Biblias la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Eh, ok, déjenme un momentito a ver si me... Ok, tengo que buscar la primera de San Pablo a los Corintios. Ok. Primera Corintios, les voy a dar ahora el texto. Primera de Corintios 5:9, ¿ok? Capítulo 5 y el versículo 9. Tengo el internet, o no sé si es la página que está un poquito lenta eh, hoy para buscar el texto. Ok, 5:9. Dice, vamos a empezar desde el versículo 8. Dice San Pablo, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia e inmortalidad, sino con ácimos de pureza y verdad.
Al escribirles en mi carta que no se relacionaran con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general, o a los avaros o ladrones e idólatras. O sea, que San Pablo, Primera de Corintios 5:9 nos está diciendo que ya a los corintios les había mandado otra carta, que esta no es la primera. Nosotros tenemos primera y segunda a los corintios, sin embargo, esta podría haber sido una segunda o incluso haber escrito más, porque él mismo lo dice. Si esta es la primera a los corintios, ¿por qué de alguna manera nos está diciendo que al escribirles en mi carta que no se le relacionaran con impuros, me estaba refiriendo a O sea que San Pablo les está diciendo que ya de alguna manera había escrito otra, otra carta anterior a los corintios. ¿Ok? Entonces, esto nos está diciendo de que había, de alguna manera u otra, más cartas que no, absolutamente no se encontraron en la Biblia, ¿verdad? Los escritos de la Biblia. Pero sin embargo, sí las escribió San Pablo. ¿Ok? Entonces, veamos cómo, de alguna manera u otra, eh, estas no son las únicas cartas de San Pablo, sino que hubieron también algunas cartas que muy probablemente se perdieron. Se perdieron porque, claro, en aquella época no se cuidaba tanto como ahora la necesidad de mantener la tradición escrita. Bueno, escribió una carta y ya la leímos y quién sabe dónde fue a terminar esa carta. Pero sí, muy probablemente, por lo menos en Primera de Corintios nos dice que ya había escrito a los Corintios otra carta anterior. Las Paulinas auténticas, como le decía, son Tesalonicenses, Filipenses, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filemón y Romanos. O sea, ¿por qué? Porque se conoce bastante a ciencia cierta quién es el autor, cuál es la autenticidad. Y con un análisis científico, literario, se sabe exactamente que fue San Pablo, que fue escrita más o menos en torno a 25 años después de la muerte de Jesús, muerte y resurrección de Jesús. Em, y mm, que es auténtica de su forma de ser, de su forma de escribir, de su forma de pensar, ¿verdad? Aquellas que son llamadas deuteropaulinas o pseudoepigráficas, que son las que no tenemos autenticidad de que sean de San Pablo específicamente, aunque de todos modos las asumimos como San Pablo por el hecho de que tienen también su filosofía, pero tenemos todavía alguna duda de que sean de San Pablo, a pesar de que menciona San Pablo la carta, ¿ok? Es la segunda a los tesalonicenses, la epístola a los colosenses, la de los efesios, la primera y segunda de Timoteo y la de Tito. ¿Ok? Eh, muy bien. Pablo, como ustedes saben, fue un escritor específicamente basado por temas, ¿verdad? Vamos a ver los temas de San Pablo, cuáles son los más comunes, ¿verdad? Para poder estudiar en profundidad sus cartas. Eh, ¿Cuáles son los grandes temas de San Pablo? ¿Cuáles son los temas que San Pablo nos quiere de alguna manera orientar o de alguna manera como profundizar, ¿verdad? De alguna manera profundizar. Eh, y en esto eh, vamos a ir por temas, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunos temas que son específicos de sus cartas. Y el primer tema que nosotros nos encontramos eh, sobre, sobre San Pablo es el tema de la fe, ¿verdad? Recuérdense que el tema de la fe es un tema muy importante para San Pablo. De hecho, para San Pablo es más importante la fe que las obras. Recuérdense cómo San Pablo nos dice en varias ocasiones
que él hace lo que no quisiera hacer, de que no se basa en las obras, porque dice, yo muchas veces quisiera no hacer esto y lo hago, y hay veces que quiero hacer algo y no puedo hacerlo. Lamentablemente, como ustedes saben, está la, la concupiscencia, el poder del maligno, y por eso es que San Pablo le da tanta importancia a la fe. De hecho, para San Pablo es más importante la fe para salvarse que las obras, o sea, el hacer. Claro, después nos encontramos la tesis de Santiago, que es completamente diferente, donde nos dice que la fe sin obras es muerta. Pero acuérdense que cuando nosotros eh, dialogamos muchas veces con nuestros hermanos protestantes, eh, una de las cosas que nosotros nos encontramos es la fe y las obras, ¿ok? Nosotros, como, como cristianos católicos, decimos que es importante las obras y por eso es que tenemos obras de caridad, por eso es que tenemos hospitales, tenemos orfanatos, lugares para hacer la caridad. ¿Se encuentran ustedes con obras de los evangélicos y la mayoría de ellos no tienen eso, solamente iglesias, porque ellos se basan solamente en la fe por este postulado de San Pablo de que no hay posibilidad para poder, de alguna manera u otra, como ganar la salvación. Dice, la salvación es completamente gratis. No podemos hacer nada, ninguna obra de caridad para poder salvarte. Solamente Cristo salva, solo Cristo salva. La sangre de Cristo. Entonces es importante que nosotros entendamos esto porque si no nos podemos confundir mucho, confundir con el tema de la salvación en Cristo. Si la salvación en Cristo proviene solamente de la fe o la salvación en Cristo también proviene de las obras. Yo quisiera dialogar con ustedes para que ustedes me den su opinión. Quiero que también dialoguemos porque no quiero estar hablando yo solamente. Si viene un evangélico, ¿verdad? Y les habla a ustedes, no hace falta que hagas nada para conseguir tu salvación. No importan las obras, porque solamente Cristo salva. Cristo, creer en Cristo, la fe en Cristo es la que te salva. Ninguna obra te puede salvar, porque las obras de los seres humanos son obras limitadas. No son obras para alcanzar la salvación. La salvación solamente es la fe. Basta solamente con la fe. Basta solo con creer en Jesús. ¿Cómo ustedes interpretarían esto? Me gustaría escuchar sus opiniones, porque yo sé que se encuentran con muchos evangélicos que les van a hacer esta interrogante o van a tener esta discusión sobre la fe y las obras. Déjenme ver si tengo la oportunidad de reactivar sus micrófonos. Sí, ya reactivé su micrófono. Ahora me gustaría escucharles a ustedes cuáles son sus ideas. ¿Qué les parece este tema de la discusión entre la fe y las obras? Mi padre, Sí, buenas adelante. noches. Buenas noches. Pues yo quiero opinar algo porque que es el tema que se dice que solo por creer, porque muchos que no son católicos dicen que creen en Jesucristo y ya está salvo, pero pues sabemos que no, porque ellos dicen que creer en Cristo por la fe, cree por fe y ya eres salvo, pero Ujú. No se escucha, me parece que se te fue la voz. Qué lástima, se le fue la voz a la hermanita. ya estoy aquí, se me... Ah, de nuevo, qué bueno. Sí, a veces Ajá, internet. pero sabemos que la fe, sabemos que nosotros usamos las obras, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, ellos dicen que son la fide, por ejemplo,
Ujú, una persona me dice, mira, solo por fe te salvas. Y le digo yo, no, mira que eso es de Martín Lutero, porque él es el que decía que solo por fe. ujú, Pero en la carta de Santiago nos dice que dice, por ejemplo, en la carta de Santiago 2:24 dice, entiendan pues que uno llega a la verdad, rectitud a través de las obras y no solo por la fe. ujú. O sea, Exacto. aquí nos dice ujú, que no Ujú, nomás ujú. me salí otra vez. Sí, parece que te sales un poco de... ¿Ahora? Sí, y sabemos que porque sabemos que él dice, y yo le digo, no, mira, lo que dice Santiago en la carta de Santiago en el 2:24, aquí dice, pero cuando esta persona me está diciendo que solo por fe nos vamos a salvar, yo le digo, mira lo que dice Santiago, y le leo, entonces la persona se me queda ahí como diciendo, le digo, es que las obras es como un apoyo que nos da, es un apoyo que nosotros, las obras y la fe, y todo es una lucha, porque eso es cada día, luchar para salvarnos, la lucha es cada día. Ujú, ujú. Amén. Amén. Exacto, sí, esa es una de las cosas por las cuales discutimos muchas veces con nuestros hermanos evangélicos, porque ellos van a frases de San Pablo donde paría que solo la fe salva. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener una visión completa de la Sagrada Escritura. Y esto es algo que nos tiene que ayudar a nosotros a reflexionar para no pensar que solo la fe salva, porque realmente no es cierto. De hecho, Jesús mismo nos habla de la perfección, ¿verdad? De las obras, sean perfectos como mi Padre es perfecto, ¿verdad? Y nos habla de las obras específicas, no nos habla solamente de la fe. Padre, Ujú, claro, imagino que esto también viene a ser a la conducta personal, ¿no? ujú, A la forma de uno cómo vive su fe, de uno cómo expresa su fe ante los demás, porque alguien que te conoce debe de decir, él es cristiano, tal ujú, persona es cristiana solo por verla, por saber de cómo vive, ¿no? Me imagino que también a eso va, ¿no? Los protestantes siempre pues atacan a los católicos, al menos acá yo vivo en un barrio de Perú, ujú, donde hay muchas personas que les gusta, que le digo, el baile, la borrachera y todo eso, y solo dicen que son católicos. No profesan así a lo que le digo seriamente, no van a misa, no, simplemente fueron bautizados de repente de niños y ya, son llamados católicos. Entonces, por ahí nos agarran los protestantes. Pero mira, ese que es católico dice que es católico y cómo toma, cómo bebe, cómo hace, o sea, todo lo negativo, lo negativo. ujú, Entonces, escuché en una conversación una vez en el padre Luis Toro, creo que hace unos videos, y ahí había un testimonio de un hermano así que decía, cuando yo era católico yo tomaba, y ahora que soy evangélico ya no tomo. Entonces el padre le cortó y le dijo, no, 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 no. Cuando tú eras católico, tú no sabías lo que era ser católico, ¿no? claro, Porque no eras católico, simplemente estabas ahí. Que te hayas ido a otra iglesia por no saber es otra cosa. claro, Entonces, realmente yo creo que es eso, ¿no? Es conocer primero, tener la fe y aprender a vivir y dar testimonio de eso, ¿no? O sea, nuestra vida debe ser testimonio vivo, nuestro actuar tiene que dar testimonio de que somos cristianos, no necesariamente que tenga mi letrero y soy católica o soy protestante, yo creo que es el estilo de vida quien nos debe de definir, ¿no? O sea, eso es una labor personal, me parece. sí, sí, definitivamente, definitivamente. Muy bien, ¿alguien más? Me gustaría escuchar otras opiniones, que participen ustedes, hermanos.
Padre Humberto, buenas noches, un gusto saludarlo. Noches. En realidad, sobre lo que dice la hermana, pues es una realidad, ¿va? Eh, nosotros tenemos que dar ahí sí que predicar con el ejemplo, ¿va? Tratar de anunciar el evangelio de una forma, ahí sí, lo más intacto que sea, ¿va? Porque como dice el Señor, sean santos como yo soy santo 3 veces. Pues esa es una lucha entre la carne y el espíritu, ¿va? Pero Exacto. nosotros sabemos todo eso, lo que nos cuesta es llevarlo a la práctica. Solamente ahí La sí semana que 61 de con la guerra. ayuda de Dios podemos superar esa prueba, seguir participando, ser perseverantes y no fijarnos de los hermanos separados, porque ellos en sí están más extraviados que cualquiera, ¿va? Ujú. Entonces, nosotros ya tenemos un conocimiento amplio de lo que es el Evangelio de Jesucristo, ¿va? Que la Biblia dice de que Jesús es el único que vino a dar la vida por nosotros en la cruz y de eso estamos completamente seguros, pero la Iglesia Católica es rica porque tiene catecismo, tiene varios libros, tiene gente preparada como ustedes, ¿va? Los sacerdotes que han dedicado la vida, ahí sí que entera al Evangelio y eso es lo que ellos no han hecho, simplemente han criticado, ¿va? El actuar de la iglesia. Ujú. Así como dicen que católico ignorante, protestante seguro. Gracias, Vale. padre. Gracias a ti. Sí, como ven, a veces es mal interpretada estas frases de San Pablo, que son frases muy interesantes sobre la fe. eh, Algunos piensan que solo la fe basta y por eso es la visión evangélica de la fe, como que la fe es la que te va a obtener la salvación, que no puedes hacer nada, que por más bien que tú quieras comportarte, no. La fe solamente en Cristo, porque es la sangre de Cristo la que salva y no son las obras las que te van a salvar. Pero sí, por ahí, por esa mala interpretación que se hace de las frases de San Pablo, se llega a pensar que tú puedes tener cualquier vida, puedes incluso no hacer la caridad, puedes ser eh, ignorante ante la situación de los demás, de la situación que viven, no hacer obras de caridad y nada, porque al final lo único que te va a salvar es tener fe, o sea, decir que crees en Cristo. Lo cual no es cierto porque el mismo Jesús lo dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, está hablando de acción, está hablando de obras, ¿ok? Igual el mismo Jesús también lo dice, ¿verdad? ¿Cuándo hiciste esto? Bueno, cuando le hiciste a alguno de mis pequeños, que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, a Mateo 25. Entonces, no se puede contradecir San Pablo ante la teoría de Jesús, que es una teoría de obras muy, muy concreta, cuando Jesús le dice a los mismos fariseos, son fariseos hipócritas. Ahora, ¿qué es lo que le pasa con la teología protestante? Que la teología protestante es basada sobre todo en esa teoría de lo que decía la hermanita que nos hablaba al inicio, la teoría de Lutero, de la sola fides. Sola fides quiere decir en latín solo la fe. Y para Lutero solo la fe basta. No se necesitan obras, puedes hacer lo que quieras, que solo la fe te va a salvar. O sea, la fe en Cristo es la que salva y por lo tanto no tienes necesidad de hacer ningún tipo de acción, de obras. Sin embargo, no es cierto. Sabemos que
Para la salvación se necesita la fe, obviamente es el componente número uno, pero se necesitan también las obras, porque si no obramos conforme a la voluntad de Dios, estamos simplemente en una fe que es muerta. Como decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Y el mismo, no Santiago, Jesús. Jesús es el que nos habla directamente de las obras que hay que hacer producto de la fe. Y Jesús es muy concreto. Jesús incluso dice, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al preso, visitar al enfermo. Jesús es muy concreto. Por eso es que la Iglesia Católica se toma en serio las obras de la caridad. Fíjense que las otras iglesias no. Las otras iglesias no hacen mucha caridad porque se basan solamente en la fe. La fe, tienes que convertirte, creer en Cristo, y lo de ellos es evangelización, evangelización, la fe, la fe, la fe, la fe. Pero las obras no. De hecho, inclusive muchas de estas personas que después en su actuar cotidiano son gente que muchas veces oprime al otro, maltrata a la otra persona, tiene malas relaciones con sus familiares. Y tú dices, pero ¿cómo es este que va a la iglesia? ¿Cómo tiene este comportamiento? Y es por eso, porque ellos no se basan en las obras, en lo que tienen que hacer las personas, sino solo la fe, solo la fe. Como si la fe simplemente fuese una fe muerta, creer, yo digo que creo, pero la fe sin obras es muerta. Si dices que crees, pero tú no pones en práctica esa fe no existe. Entonces, aquí por eso es muy, muy clara la Iglesia Católica en cuanto a nuestra doctrina, que si tú dices que crees, pero tú no lo pones en práctica, tú no lo demuestras con tus obras, muerta, es muerta. La realidad es que es una fe muerta. Vamos a ver los diferentes temas, ¿verdad? De San Pablo, aparte del de la fe, que es uno de los temas más interesantes, pero también tenemos temas muy hermosos eh, y situaciones de iglesias muy, muy interesantes, como por ejemplo la situación de los Gálatas. Por ejemplo, los Gálatas eran una comunidad celta que estaban emparentados con tribus de la antigua Galia, que procedían de Europa, ¿verdad? Eh, y que ponían muchas veces en entredicho la validez y la legitimidad del anuncio evangélico hecho por San Pablo. San Pablo los había evangelizado, pero lo acusaban muchas veces de falso, de predicar un evangelio mutilado, ¿ok? Y es por eso que San Pablo es muy duro a veces con los mismos Gálatas. Eh, por eso que se divide. Al principio en la carta hay una sección histórico-apologética de San Pablo, reivindicando su legitimidad como apóstol. Luego una sección doctrinal para hablar de la verdadera salvación que viene de Dios en Cristo Jesús, aceptado por la fe. Y después viene una exhortación eh, al hombre liberado por Cristo, que es contrapuesto a lo que es la carne. La carne, ¿ok? Bueno, vamos a ver algunos, me gustaría que viéramos algunas frases de San Pablo, así un poco también general, de las diferentes cartas, para que veamos que hay diferentes situaciones en cada una de ellas. eh, Hay diferentes enfoques también de la doctrina de San Pablo. Y vamos a ver cómo, ¿verdad? Es interesante esta, de alguna manera, mm, este enfoque, ¿verdad? De San Pablo en cada una de las situaciones en las cuales se encuentra las comunidades. Vamos a ver algunas frases específicas que pudiéramos encontrar con, eh, con sus diferentes, eh, escritos, ¿verdad? Y citas. Romanos 2:1, por ejemplo. Empecemos con la carta a los romanos. Romanos 2:1. ¿Tú qué pretendes ser juez de los demás? No importa quién seas, no tienes excusa.
porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que condenas. Ven qué hermoso cómo San Pablo quiere exhortar, y eso es constante en la Biblia. De hecho, el mismo Jesús lo dice, ¿verdad? Eh, con la vara con la cual tú midas, serás medido. En contra del juicio, ¿verdad? Personal hacia otra persona. A veces nos creemos por encima de los demás, miramos a los demás por encima del hombro y le criticamos. Romanos 2:13. A los ojos de Dios no son justos los que oyen la ley, sino los que la practican. No solamente escuchar, no solamente eh, mm, estar atento a la palabra, sino también ponerla en práctica. ¿Ven cómo a veces se contradice esa idea de los evangélicos como que solo la fe salva? Aquí nos estamos dando cuenta de que nos están hablando de la ley y las obras. O sea, no son justos los que oyen la ley, sino los que la ponen en práctica, los que la practican. Romanos 5:3. Nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza. La esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ven qué hermoso cuando San Pablo nos habla de que a veces en la tribulación, acuérdense que estaban ellos tribulados porque estaban siendo perseguidos. O sea, ellos estaban tan tribulados que ellos no sabían en qué momento podrían continuar con vida, en cualquier momento podía venir. Y de hecho, vino las persecuciones. Recordemos las grandes persecuciones de Nerón, las persecuciones eh, de Decio, Diocleciano, los diferentes emperadores romanos que perseguían a los cristianos y los llevaban a, a la fosa de leones, los llevaban al Coliseo donde los mataban. Entonces, en esas tribulaciones es donde dice San Pablo que esa tribulación produce constancia, una virtud probada, y la virtud probada esperanza, porque la esperanza viene del Espíritu Santo. Y por eso es que en la tribulación San Pablo nos recomienda esperar, esperar esa gracia que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 6:6. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo para que se fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vean qué hermoso. San Pablo siempre habla de esta dualidad entre la vida y la muerte, entre el pecado y la vida, el pecado, la resurrección. Ven, el cuerpo es destruido por el pecado, pero el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vean que esa dualidad entre la muerte es producto del pecado, porque hemos pecado, por eso morimos. Si no, viviríamos para siempre. Pero pasamos por la muerte porque hemos pecado, porque pertenecemos al pecado, por el pecado original, y por eso se introdujo la muerte en el cuerpo. Pero dicen, quien pertenece a Cristo o ha muerto con Cristo, cree en la resurrección, vive la resurrección. Dice Romanos 6:12, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos, ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos como quienes han pasado de la muerte a la vida
y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. San Pablo nos está encomendando consagrarnos totalmente al servicio de Dios. En esa consagración vamos a experimentar ese paso de la muerte a la vida. Él dice, nuestros miembros son instrumentos, no de justicia al servicio del pecado, sino de la gracia de Dios. Miren Romanos 7:18, qué interesante. San Pablo dice, sé que nada bueno hay de mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. O sea, tengo deseos, pero no es fácil realizarlo. O sea, no tengo a mi alcance el hecho de poder obtenerlo, poder realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Ven? Como San Pablo entra en esa dualidad súper fuerte del pecado y la gracia, donde él dice, yo el bien que yo quiero hacer no lo logro hacer. Y el mal que yo quiero evitar, ese es el que hago. Claro, esa es la concupiscencia de la que nos habla el mismo San Pablo. Dice, pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Romanos 7 es súper fuerte porque San Pablo lucha en contra de su propio cuerpo. San Pablo lucha en contra del pecado que sabe que está en su propio cuerpo. Y él mismo dice, ¿quién podrá liberarme de ese cuerpo que es el que lleva a la muerte, lleva al pecado? Dice San Pablo 8, 5, 6, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu son los que conducen a la vida y a la paz. Y aquí viene esa dualidad tan fuerte de San Pablo. Por una parte, el pecado, la concupiscencia, el mal, la muerte. Por otra parte, la gracia, la resurrección, la vida en el Espíritu. Entonces San Pablo dice, tenemos que decidir, o vivimos en la muerte, en el pecado, o vivimos en la gracia, que es la libertad. Vamos a ver ahora Romanos 8:35. Vean qué hermoso, porque en esa dualidad, en esa lucha tan fuerte, Romanos 8:35, San Pablo dice, ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias al que nos amó. ¿Ya? Lo que nos dice San Pablo es, ¿quién nos puede apartar de Cristo? Nada. Pueden venir tribulaciones, puede venir la espada, puede venir, pensemos nosotros en nuestra vida cotidiana, angustias, nos puede venir desasosiegos, llevarnos mal con los demás, que nos vean mal, que nos ataquen. Y esa es la espada, ¿verdad? Que muchas veces encontramos en nuestra vida cotidiana. ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Será que una persecución? ¿Será que una angustia? ¿Será que sentirnos mal? ¿Será una lucha contra alguien? Dice, nada puede apartarnos del amor de Cristo. Nada. Porque en el amor de Cristo vencemos por aquel que nos ama.
Miren qué interesante también Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Sabemos que no termina ahí, no es solamente con la boca, sino también con el corazón. ¿Por qué? Con la boca confiesas a Cristo, con el corazón y con tus obras se hace ver que eres de Cristo. Vamos a ver también eh, vamos a ver segunda de Timoteo 2:11, que es un tema muy interesante de San Pablo. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si le negamos a Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. ¿Ven cómo la opción del hombre es la vida en Cristo o vivir fuera de la vida en Cristo? Miren, 1 Timoteo 2:1. Ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones y súplicas y acciones de gracia por todos los hombres. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eh, 2 Corintios 13:11. Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección. Anímense los unos a los otros, vivan en armonía y en paz, y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. San Pablo de alguna manera nos está eh, dando, ¿verdad? La, la forma de vida comunitaria. Recuérdense que San Pablo es uno de los primeros que empieza a vivir comunitariamente con otros. Tiene comunidades con las que vive, tiene también seguidores con los cuales vive. Y él sabe que la vida comunitaria es muy importante, animarse unos a los otros. No vivir una vida comunitaria en soledad, no vivir una vida comunitaria en aislamiento, sino vivir una vida comunitaria en armonía, animándose los unos a los otros. Miren qué bonito 2 Corintios 8:7. Llevamos ese tesoro en vasijas de barro. Él dice recipientes de barro. Para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Y esto es una de las cosas que San Pablo siempre recalca. No soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Y de muchas maneras él quiere hacer ver que no está buscando su gloria, no está buscando su bienestar, no está buscando eh, su, su protagonismo. Él dice, no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Y en esa vida en Cristo, el mismo San Pablo nos dice que si hay algo bueno en nosotros, procede de Cristo. ¿Ok? Si hay algo bueno, procede de Cristo. Miren Colosenses 3:13. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente, siempre que alguien tenga algún motivo de queja contra otro. El Señor les ha perdonado, hagan también ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. San Pablo nos está orientando a, a reconocernos nosotros también pecadores. No somos perfectos, por lo tanto tenemos que perdonarnos mutuamente unos a los otros. Es difícil a veces, ¿verdad? Lograr el perdón, lograr la reconciliación de parte de las personas que amamos, de las personas que tenemos a nuestro alrededor. San Pablo nos está hablando de la reconciliación y el perdón mutuo. Bien.
Miren esta que es una de las frases de San Pablo que a mí me encanta y sobre todo que te hace ver un San Pablo sumamente débil, sumamente débil. Y esa debilidad de San Pablo nos hace ver que no podemos nosotros considerarnos más que los demás ni superiores a los demás. Porque al final nosotros también somos carne mortal. Esta frase de San Pablo es muy interesante por su humildad. Primera de Corintios 12, 7 al 9. Tengo una espina clavada en mi carne, dice San Pablo, una espina clavada en mi carne. Un ángel de Satanás me hiere. ¿Sí? Él dice que tiene una espina como clavada en su propia carne. Y dice, es el ángel de Satanás que me está hiriendo, que me está clavando su aguijón. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. Vamos a entender esta frase, porque esta frase es muy, muy fuerte. Una de las frases que más me encanta a mí de San Pablo es esa. Él dice, tengo una espina clavada en mi carne. Es el ángel de Satanás que me hiere. O sea, él se está refiriendo específicamente al pecado. Cuando es el ángel de Satanás que lo está hiriendo es porque el diablo lo está tentando. Y obviamente la herida es esa tentación que recibe de parte del ángel de Satanás, o sea, del demonio. El demonio lo está atacando. El demonio quiere que él caiga y quiere que caiga a través del pecado. Y dice él, 3 veces le pedí al Señor que me librara. O sea, le dijo al Señor, Señor, ya líbrame de esta herida, este aguijón en mi carne. Líbrame de esta tentación de Satanás. Pero Dios no toma tanto en cuenta esto, como que, como que para Dios no es un problema. Y entonces no le hace caso a San Pablo y le dice, te basta mi gracia, te basta mi gracia. O sea, le está diciendo a San Pablo, oye, que si tú estás en esa situación, que si tú sientes el peso del pecado, no te preocupes, te basta mi gracia, yo te voy a dar mi gracia para que soportes el sufrimiento del pecado en tu carne. Y fíjense cómo dice después, que es la parte más interesante para poder entenderlo. Mi poder, está hablando Dios, o sea, mi poder triunfa en la debilidad. O sea, que en el pecado, en la debilidad de San Pablo, triunfa la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno es pecador, pide perdón a Dios y su gracia se manifiesta en esa debilidad del ser humano, dando la fortaleza de su gracia, dando la fortaleza de su perdón. Dice, para que resida en mí, digo, anteriormente dice, más bien me gloriaré, y esto está hablando San Pablo en esto, más bien me gloriaré de todo corazón de mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. Fíjense qué dualidad. Entonces dice San Pablo, ok, si Jesús no me ha quitado este aguijón de la carne, esta concupiscencia, esta atracción al pecado, yo me voy a gloriar de mi pecado, de mi debilidad. O sea, voy a alegrarme de que soy débil. ¿Por qué? Porque en esa debilidad Dios triunfa como grande. Porque si no fuéramos pecadores y fuéramos perfectos, pues nos creeríamos que estamos por encima de Dios y nos creeríamos más importantes que Dios. Y fíjense, la dinámica de San Pablo es diferente. San Pablo dice, no, hay que gloriarse de la debilidad, de que eres pecador, de que eres limitado, de que puedes caer, porque tú gloriándote de tu propia debilidad, entonces es Jesús el que va a prevalecer. Porque mientras más tú te abajas para reconocer tu debilidad, mientras más tú te rebajas para reconocer que eres pecador, más Cristo se eleva, más Cristo tiene el poder y la gloria. Por eso es que dice, me voy a gloriar en mi debilidad, porque tiene que
residir en mí el poder de Cristo, porque si yo fuera poderoso, que digo, yo no cometo ningún pecado, yo estoy bien, yo tal, pues no necesitaría de Dios. Pero como somos débiles y como nos gloriamos de nuestra propia debilidad, entonces por eso necesitamos a Dios. Esta frase de la espina es hermosa, 1 Corintios 12:7. Ténganla presente porque creo que todos nosotros también experimentamos esa debilidad de San Pablo y reconocemos que la grandeza de Cristo en nosotros es por esa debilidad. Porque si no, seríamos nosotros prepotentes, ¿verdad? Que nos creemos que, que lo merecemos todo. 2 Corintios 8:11 dice, estamos tribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y en todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Vean qué hermosa frase, ¿verdad? Donde San Pablo nos está diciendo que por más perseguidos, por más abandonados, por más que sintamos que no podemos más, derribados prácticamente, sin embargo, puede con fuerza la gracia de Jesús, su muerte, se manifiesta en nosotros. Muy bien, vamos entonces a dar oportunidad a que participemos. Vamos a escuchar a algunos de ustedes que tengan algunas ideas, algunas opiniones sobre la teología de San Pablo. ¿Qué les parece? ¿Tienen algún tema, alguna, alguna pregunta, algún comentario que quieran? Padre, San Sí, Pablo comenzó como un soldado, ¿verdad? Él sí. entra persiguiendo a los cristianos. Eh, bueno, para mí eso es admirable de alguna manera porque de ser alguien de tan contrario, por decirle, perseguidor de Jesús, de los seguidores de Jesús, pasa a ser uno de los discípulos más fervientes, ¿no? Más, no sé, cómo decirlo, bastante con una fe bastante fuerte, incluso enseñando y predicando de repente mucho más que algunos de los discípulos de Jesús. Ujú. Y él aprende mucho de San Pedro, ¿cierto? ¿O estoy mal? Me Sí, parece que aprende mucho de Pedro. la realidad es que Pedro y Pablo tienen, claro, una relación muy interesante, eh, a pesar de que obviamente San Pablo fue acogido en la comunidad cristiana con mucho recelo por el hecho de ser un perseguidor, como tú decías, de los cristianos, era uno de los perseguidores, era uno de los maestros de la ley, de los fariseos que perseguía a los cristianos, hasta que cae camino a Damasco. Como ustedes saben, cae del caballo, se revela Jesús, Jesús resucitado, eh, porque él no conoció a Jesús. Recordemos que San Pablo eh, lo que conoce de Jesús es por referencia de los mismos apóstoles. Él lo que hacía era perseguir a Jesús, a los seguidores de Jesús, más que nada, ¿verdad? Y los perseguía porque tenía una convicción de ser un gran religioso judío, un gran judío, observante de la ley. Jesús se le aparece. Jesús resucitado los tira del caballo a Saulo, ¿verdad? Como se llamaba, y le cambia el nombre en Pablo, eh, como signo de su conversión, como signo de su cambio. Y lo interesante es que San Pablo, después de su conversión, eh,
adquiere un protagonismo muy interesante, pues muy conocedor de la obra de Jesús, producto de los apóstoles. Tiene una relación directa con Pedro, porque de hecho ambos van a Roma por diferentes caminos, diferentes momentos, pero ambos van a Roma. eh, Pedro porque es el príncipe de los apóstoles, digamos, de alguna manera es el papa, el primero. eh, y Pablo porque es el gran evangelizador, evangelizando. No tienen mucha, ¿cómo diríamos? De alguna manera no tenemos mm, en la Biblia momentos en los cuales hayan coincidido, a no ser de alguna manera en cárcel. La persecución hizo que Pedro y Pablo, ¿verdad?, cayeran en la cárcel romana de Mamertino. Eh, Entonces no es directamente el discípulo de Pedro. Yo pensé que él era no, de mucho. no, Ah, no, no, no. Ahí no, me- no, 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 sí, de hecho tienen también en el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, que está en los Hechos de los Apóstoles, que de hecho, bueno, qué bueno que traes este tema porque también tenemos que hablar de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles hay una discusión entre los apóstoles y de hecho la posición de Pedro y Pablo son muy diversas, porque la visión de Pedro, siendo judío, es que los cristianos tendrían que circuncidarse, porque la ley judía obviamente exigía la circuncisión para todos los judíos. Pablo, que era un gran judío y un gran maestro de la ley, pero que había sido un gran evangelizador de los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos, dijo, bueno, esto es una ley judía, no es una ley que tenemos nosotros que imponer a los que se conviertan, que sean no judíos, en el sentido de que no podemos imponer a los griegos que se circunciden cuando eso es una ley completamente judía, a pesar de que Jesús fue circuncidado porque obviamente era la ley judía. Sin embargo, hubo allí como una discusión normal como la que se crea en cualquier concilio de la iglesia. De hecho, la iglesia después tuvo 21 concilios más y siempre ha tenido momentos de discusión porque obviamente para poder hablar de Dios y para poder eh, ponernos de acuerdo sobre un tema en específico, pues tenemos siempre que dar, cuando digo discusión, no es discusión de que hayan tenido un encontronazo ni nada, sino diferentes criterios, o sea, diferentes criterios. Y es muy interesante como Pablo defiende él, como evangelizador de los gentiles, defiende la tradición de los gentiles que no eran bautizados, perdón, que no eran circuncidados, sino que eran bautizados. Por lo tanto, para los judíos su bautismo era la circuncisión. A partir de la circuncisión formaban parte de la religión judía. Sin embargo, para los cristianos no teníamos no tenemos, de hecho, la circuncisión como una ley obligatoria, sino que más bien el modo de entrar dentro de la religión cristiana, dentro de la religión de Cristo, es a través del bautismo. Y esa discusión que fue el tema del primer concilio de la iglesia, que se llamó Concilio de Jerusalén, porque fue en Jerusalén que se reunieron, ahí vemos ya la contraposición entre Pedro y Pablo, que tenían visiones diferentes, pero que en su conjunto lograron, ¿verdad?, compaginar bien las visiones y de hecho se aceptó la visión aquella de que para qué poner cargas más grandes a, eh, a los que se convertían, que no eran judíos, más cargas de decir, bueno, ya también tienes que circuncidarte y tal, cuando eso es una ley completamente judía. Pero sí, es muy bueno que tú traigas eso para que vean que no es Pablo como un sucesor de Pedro vigilante detrás, sino fue un apóstol igual que Pedro, que tuvo también su evangelización como la tuvo Pedro. La única diferencia es que no conoció a Jesús. Pablo no conoció a Jesús, Pedro sí conoció muy bien a Jesús, pero sí realmente los dos tienen doctrinas
a pesar de que, bueno, la misma iglesia, la misma doctrina, pero visiones diferentes. Pero fíjense qué bonito cómo la visión de la iglesia universal es, aunque tengamos visiones diferentes, tenemos que ponernos de acuerdo y para eso están los concilios. De hecho, en mi iglesia ha habido concilios y sínodos para eso, ¿verdad? Para llegar a acuerdos, porque son muy importantes, ¿verdad? Para, para la iglesia y para la unidad de la iglesia universal. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, ahí aquí tengo algo de Facebook Live. Mientras van pensando, voy a contestar de Facebook Live. Padre, buenas noches. Soy Mónica de Ecuador. Muchos saludos, Mónica. Pablo está preparado teológicamente y Pedro no. No, fíjense. La única diferencia es que Pablo no conoció a Jesús, pero está muy preparado teológicamente. Primero, porque acuérdense que Jesús se le aparece a Pablo y Jesús eh, mm, le da a San Pablo ese poder, esa infusión del Espíritu Santo sobre él para poder conocer bien la teología. Fíjense que si uno lee las cartas de San Pablo, teológicamente son hermosas, tienen un contenido teológico fortísimo y basado en Cristo, a pesar de que no conoció a Cristo. De hecho, él mismo lo dice, yo soy un aborto. Él dice, yo salí como de un aborto, dice San Pablo, reconociéndose que no es de los cristianos del inicio. Él dice, yo soy apóstol de Cristo, pero por voluntad divina, porque Dios lo quiso, porque Dios lo tiró del caballo y le dijo, bueno, a partir de ahora ya vas a ser un seguidor. Pero Pablo tiene una buena base, primero porque Pablo, acuérdense que Pablo era un gran judío conocedor de la Sagrada Escritura, o sea que el Antiguo Testamento lo conocía al dedillo, lo conocía súper bien, pero al no conocer a Jesús, Jesús infiere, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre Pablo. De hecho, Pablo se convierte, Pablo acepta ser un apóstol, un seguidor de Jesús, por voluntad de Jesús, porque Él lo quiso. Y obviamente le dio también la ciencia para poder orientar. De hecho, San Pablo es un gran teólogo, es un gran teólogo. ¿Sí? Realmente no podemos decir que Pedro sí y Pablo no, o viceversa, que Pablo sí y Pedro no. Pedro simplemente era como digamos, Pedro no era un letrado, eso sí tenemos que saberlo. Pedro era un pescador, Pablo no, Pablo era un maestro de la ley. O sea, la diferencia es que Pedro es un campesino, como digamos, no es un campesino de que trabaja la tierra, pero es como un campesino, es un obrero, es un pescador, no es un hombre que había conocido las escrituras así, digamos, al pie de la letra, como San Pablo sí lo hacía. Pero el convivir con Jesús le dio a Pedro una fortaleza espiritual y teológica muy grande. Porque acuérdense que Pedro estaba siempre con Jesús en todos los momentos. En cada lugar específico decía Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. O salió con Pedro y tal. Pedro siguió a Jesús en cualquier momento. Entonces, Pedro es uno de los apóstoles que más conoció la vida de Jesús, lo que hizo. Solo que al ser un pescador, muy probablemente Pedro no sabía escribir mucho. Por eso tenía su secretario, ¿verdad? Que de alguna manera fue el que escribió en lugar de él. Las cartas de San Pedro seguramente las escribió Marcos. Y el Evangelio de San Marcos, pues fue Pedro el revelador de todo. Recuérdense que de los evangelios, Mateo y Juan sí conocieron a Jesús, pero Marcos es un discípulo de San Pedro y Lucas es un discípulo de San Pablo. Por lo tanto, Pedro tenemos que decir que es un hombre muy sencillo, es un hombre muy, como diríamos, un hombre normal, trabajador, no es un gran letrado, pero sí tiene
un gran conocimiento de la vida de Jesús porque estuvo en todo momento. Incluso cosas que otros apóstoles no vivieron, las vivió Pedro, porque estaba siempre pegado a Jesús. Por eso él lo escogió como primer papa. Pero sí, Padre, pero ¿por qué tenemos la que, iglesia los celebra los dos juntos entonces? Yo pensé que eran bien unidos. La iglesia tiene un día que es para San Pedro y sí, San Pablo. claro, la iglesia los celebra juntos porque acuérdense que San Pedro y San Pablo fueron los mártires romanos, juntos en Roma, murieron no juntos en la misma fecha, no de la misma manera, pero sí los dos murieron en Roma y por lo tanto la iglesia quiso unir a Pedro y Pablo en una sola celebración para darles, ¿verdad?, la importancia a los dos porque los dos son apóstoles romanos, mártires romanos. Recuérdense que la iglesia empezó, ¿verdad?, su esplendor grande en Roma y para Roma de hecho son los patronos, Pedro y Pablo como patronos de Roma por el hecho de haber estado allí. De hecho, si ustedes van a Roma se van a encontrar que las basílicas más importantes, una está dedicada a San Pedro, que es el Vaticano. Acuérdense que la Basílica Vaticana se llama San Pedro, Basílica de San Pedro. Y después está la iglesia de San Pablo Extramuros, que se llama así San Pablo Extramuros porque está fuera de los muros de Roma. Pero es una iglesia muy hermosa donde San Pablo fue decapitado. Acuérdense que San Pablo muere decapitado, o sea, le cortan la cabeza, su cabeza toca el suelo 3 veces y en ese lugar donde su cabeza llegó, que es como una especie de bajada, una colina, hay 3 fuentes de agua que nunca paran, están sacando agua. Es una cosa hermosa porque son fuentes, o sea, son como, no sé cómo le dicen ustedes en sus países, sería como una, eh, no sé cómo le llamarían, ¿no? Que cuando sale de las ¿Como rocas, pileta? ¿eh? ¿Como una pileta? Ajá, exacto, pero es natural, sale de la roca, el agua sale de la roca. No la pueden frenar porque es una fuente, o sea, no para nunca, no para nunca. Cualquier hora ustedes van, cualquier día de la semana está soltando agua. Es increíble. Durante siglos, años completos, esa fuente no para. Se llama Le Tres Fontane o las Tres Fuentes. Un poquito alejado de Roma porque está en las afueras pero muy hermoso donde San Pablo estuvo. eh, Igual también pueden visitar la cárcel mamertina de San Pablo. En Guatemala le llaman una grieta, exacto, donde sale agua que no frena, es un agua constante, esa fuente. De hecho, en la cárcel también, si ustedes van a la cárcel mamertina van a encontrar que hay una fuente, cuando Pedro y Pablo estaban en la cárcel y se presentan unos esclavos, unas personas que estaban prisioneras en la cárcel, le dicen, nosotros queremos convertirnos a Cristo, ustedes son apóstoles. Del suelo empezó a brotar agua y ellos dijeron, bueno, tenemos agua, ustedes son apóstoles, nosotros ya nos convertimos, ¿qué falta para bautizarnos? Y entonces Pedro y Pablo dijeron, no falta nada, vamos, y empezaron a bautizar a todos los que estaban presos junto con ellos. Es muy hermoso, pueden visitarlo, la fuente todavía está a cualquier hora que ustedes vayan en la mañana, vayan en la tarde, en la noche, está esa fuente constante regando el agua. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre San Pablo, sobre San Pedro, sobre las cartas apostólicas? El tema de hoy estuvo muy interesante, padre. De Sí, todas maneras, gracias. Es un tema muy ujú, lindo, a mí me apasiona mucho el tema de San Pablo, eh, sobre todo ese San Pablo que vemos débil, que nunca nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en otros de los autores bíblicos no se ve, cuando escriben los otros apóstoles o los mismos evangelistas, no vemos nunca la debilidad. Sin embargo, en San Pablo es hermoso, a mí me encanta porque San Pablo es el único de todos que tiene una humildad súper grande. Esa es la humildad de San Pablo que es característica de él cuando él dice,
donde él dice, incluso llega un momento en que dice, yo soy estiércol, o sea, soy nada delante de Cristo. Dice, para que se engrandezca la gracia de Cristo, yo me rebajo. Y toda esa humildad de San Pablo es hermosa, hermosa. Si nosotros pudiéramos aprender esa humildad de San Pablo, cómo él eh, se presenta, ¿verdad? Como les digo, él incluso dice, yo soy un aborto dentro de los apóstoles, el último en llegar, se siente por debajo. Y esa humildad es hermosa porque nos hace ver que la grandeza de su apostolado es la humildad. Porque él dice, si yo reconozco mi pobreza, si yo reconozco mi humildad, mi pequeñez, mi bajeza, dice él, entonces más grande se hace Cristo. Y él dice, yo lo que quiero es que Cristo se haga grande, ¿verdad? Porque no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Yo quiero que Cristo sea el que se engrandezca y yo poder como rebajarme, como disminuirme para que sea Cristo el que viva dentro de mí. Entonces es hermoso, hermoso. De hecho, San Pablo es fuente de muchas de las espiritualidades. De hecho, vamos a hablar ya en el próximo semestre, vamos a hablar sobre la espiritualidad cristiana, diferentes espiritualidades a través de los tiempos, y vamos a encontrar que San Pablo es uno de los que influye en toda la espiritualidad, todo esto de Santa Teresa, muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, es parafraseando a San Pablo, ¿verdad? Que San Pablo dice, no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Cuando el cántico es hermoso de, de Santa Teresa de Jesús que dice, muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí es la misma realidad, es que vivo en Cristo, no vivo yo, o sea, y es esa lucha contra la carne muchas veces que es también muy de San Pablo, en contra de la carne me lleva al pecado, pero el Espíritu, Cristo, me lleva a la gracia, a la vida. Muy bien, gracias a ustedes por estar siempre atentos a nuestras clases. Ya nos faltan 10 minutitos que vamos a dedicar para la bendición y para los avisos. Y nos vemos Gracias, entonces. Padre. Gracias por todo. Gracias a ustedes y nos vemos. Recuérdense, el próximo lunes vamos a tener nuestra última clase. Vamos a hablar del Apocalipsis. No lo vamos a poder ver completo, pero vamos a ver toda la estructura del Apocalipsis y las partes más importantes. Así que prepárense porque es una clase muy linda que vamos a hablar del Apocalipsis para cerrar nuestra clase de Nuevo Testamento. Y bueno, Vanesita ya les va a hablar también de las próximas cosas que vamos a tener. Vamos a tener proyectos muy lindos en cuanto a nuevos temas, nuevas clases para presentarles a ustedes y poder mantenernos conociendo cada vez más de Dios. Nos preparamos para la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche todos.